Señoras y señores, le pongo mi brazo para mi tercera dosis al doctor Abel Salinas. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo le va? Oiga, ¿me van a poner tercera dosis, no? Claro que sí. Bueno, primero un saludo cordial. Y la verdad que el aprecio Muchas gracias, doctor. Que tenemos por Chema, y que no solo es mío, esto es un tema compartido. Y cuando yo comenté, voy a una entrevista con Chema, sí, de verdad que mucha gente extrañaba tenerlo al gran Chema más seguido en los medios. Bueno, pues aquí me tienen, pues. Vamos a ver hasta cuándo me soportan. Todo lo que quiera dice, claro, eso dicen ahora. Espérate que baje el rating, la muerte. Bueno, yo, no. Oye, digo que me toca mi tercera dosis por edad. Claro, lo que pasa es que el establecer los grupos vulnerables para la tercera dosis se ha iniciado con los trabajadores de salud, lo cual es la primera fila, digamos. La primera línea de combate que tiene que estar protegida y que seguirán probablemente quienes tienen que dar continuidad en los servicios básicos, como pueden ser los bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Serenazgo, probablemente tengan que seguir. Luego, las personas más vulnerables, también por edad, ese es un criterio. Luego seguiría probablemente quienes tienen algún riesgo por alguna enfermedad de fondo, lo cual ya se va complicando un poco porque la identificación de esas personas no es tan clara. Lamentablemente nuestros servicios, nuestro sistema de salud, en líneas generales, nuestro sistema, Chema, el año pasado cuando se intentaba dar bonos, se daba a un grupo y a otro grupo no, porque no aparecen en el sistema. Se daba a muchos que no necesitaban. En fin, esta cuestión te llegaban a tu celular, oye, una cantidad de informes y de cosas que te confundían completamente. Así es. Y lo que pasa es que yo no he cobrado, no van a pensar que estoy... Y por cierto que a mí también me llegan informes y mensajes de texto diciendo que ya tengo mi bono. Sí. Evidentemente yo elimino esos mensajes porque ni siquiera los hago a la luz porque pero debe ser la incongruencia del sistema, de los sistemas, de los padrones, de los reportes que tenemos, ¿verdad? Y esto hace que haya una cantidad de peruanos invisibles para el sistema, de manera que ahí se va a complicar un poco. Había una gran lucha entre si se ponía o no la vacuna de refuerzos. Por un lado se estaba buscando sustento científico, y yo aquí me quiero adelantar, Chema, y decir, sustento científico para las cosas que venimos haciendo. Hay que reconocer que la ciencia ha avanzado rápidamente y se buscan muchas cosas, pero si nos ponemos exigentes, muchas cosas no se hubieran hecho. Cierto. Y hubiéramos tenido más pérdidas de vidas humanas todavía. Más allá del mal manejo que hubo, y que ya todos los peruanos lo saben respecto a la pandemia y más de 200.000 pérdidas de vidas humanas, hay que hacer correcciones. Y una de las cosas que tienen que hacerse es la vacunación masiva. Yo veo con buenos ojos que en las últimas semanas el Ministerio de Salud, los funcionarios que están, hacen oídos a las recomendaciones. El tema de la vacuna de refuerzo, que aquí mismo en varias entrevistas lo decíamos. Usted lo ha dicho repetidamente. Lo que pasa es que antes ha habido, no sé, por razones políticas o qué decir, no está probado que sea necesario, punto. No puedes decir punto, pues, señor. Así es. ¿Cómo que no está probado? Así es, porque ¿cuáles son las pruebas que has hecho tú para decir que no está probado? Exactamente. Yo creo que hay bastantes cosas. Es más, nosotros en el Perú utilizamos la vacuna de Sinopharm, que sabemos que tiene estudios de eficacia en grupos más reducidos, que no tiene acreditación de la FDA o de la EMA, de Europa, que el propio estudio de eficacia que se hizo en el Perú, de la Universidad San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia, coloca en inferioridad de condiciones. Tampoco se da a conocer, sin embargo, la tenemos que utilizar. Pero la tenemos que, por supuesto, si no tenemos otra, tengo que ponerme la Sinopharm. Y mañana la no sé cuánto Farm y se acabó. Dentro de ciertos límites, por supuesto. Así es, de seguridad. De seguridad. O sea, en esto también hay que ser estricto porque no es cuestión de que voy por la esquina y un patita me clava una inyección, no. Y es por eso que tal vez en este tema de las vacunas de refuerzo tenga que priorizarse al grupo de riesgo que hemos conversado, y probablemente no podrá ser por ahora un tema masivo en quienes no tienen factores de riesgo,
porque todavía la experiencia es poca y pudieran aparecer, espero que no, pero pudieran, como en cualquier producto biológico, cualquier medicamento o una vacuna, pudiera tener algún efecto adverso, así sea aislado, y en quien no lo necesita, y podría más bien causar zozobra, podría causar temor y abandono de las vacunaciones. Por lo tanto, hay que ser cauto también. Concuerdo, la vacunación de los grupos de riesgo era inobjetable. Yo no sé por qué no se hizo desde hace semanas, que ya se podría haber hecho, pero en fin, el día de ayer se empezó. No necesitamos, por ejemplo, en el personal de salud, yo creo que ya tenemos la experiencia, tenemos los padrones. Tenemos que vacunar a todos en forma simultánea, no empezar por el MINSA, seguir con la seguridad social, luego las sanidades policiales, luego tenemos cantidad para que sea todo simultáneamente. Claro, y tenemos capacidad y sobre todo tenemos logística. Por ejemplo, los privados podrían vacunar a partir de mañana sin problemas. Sí, y hay que aprovechar eso, porque cada peruano vacunado significa seguridad para todos. Y algunos municipios han actuado estupendamente, también debo decirlo. Exactamente. Yo me he vacunado acá en el Estadio Bonilla de Miraflores, perfectamente atendido por el municipio. Eso es porque eres tú, no es porque soy yo hice mi cola como todo el mundo. Y la segunda vacuna me la puse en automóvil, me fui vacunacar. Inclusive le cuento algo. En un momento faltó vacuna. Y una de las señoritas vino y me dijo, falta vacuna, ¿puede usted esperar? Espero, porque por supuesto que espero, porque sí es la vacuna. Y a los 10 minutos trajeron. O sea, no me ocultaron que en ese momento no había. Y a los 15 o 20, a media hora, eso me parece que está bien. La transparencia. No ocultar la información, doctor. Así es, la transparencia es un tema fundamental. Una de las desconfianzas y el descrédito, por ejemplo, que hubo durante la gestión del señor Vizcarra, era la falta de transparencia. Insólito. Ocultar información, vacunarse a escondidas. Hablar, pero para esconder. Hablar para esconder. El hombre hablaba como una ametralladora todos los mediodías. Yo tuve el acierto, del que no me arrepiento, de a la tercera ya no escuché. La tercera conferencia de prensa, por favor, una tomadura de pelo. Era una tomadura de pelo. No comprende castellano. Y no escuché. Se acabó la vaina. Y después, bueno, vino toda esta cosa espantosa del ocultamiento de las cosas, que hace una cosa intolerable. Por ejemplo, al principio se ocultó la cantidad de contagiados, la cantidad de personas perdidas, de vidas humanas perdidas. Pero tiene que tener una repercusión legal, doctor. Definitivamente. Una repercusión penal. Yo no puedo decir eso, así nomás. Bueno, así fue, pues no. No, porque hubo errores que eran inadmisibles, que fomentaron este tipo de cosas, como usar esas pruebas mal llamadas rápidas, que todos decíamos que no servían para lo que se buscaba. La terquedad para seguir defendiendo eso, a pesar de todas las evidencias que había, no diremos solamente en Perú, a nivel mundial. ¿Por qué esa terquedad? Así es. ¿Qué cosas habían detrás? ¿Había gato encerrado ahí o qué? Seguramente. Y yo creo que por lo tanto, yo vuelvo y reitero la necesidad de tener, así como en la época de las muertes por el terrorismo, inclusive, Chema, te tocó participar en algunas comisiones, algunas visitas, yo reviso la información. Aquí hubo muchas muertes y yo creo que una comisión de la verdad que se encargue de identificar los responsables, las responsabilidades y naturalmente pasar a las instancias correspondientes de quienes fueron responsables de todo esto, debe hacerse. Esto no puede ser que ya pasó porque hubo lamentablemente pérdidas de vidas humanas que hubiéramos podido evitar. Quería hacer esta pregunta hace tiempo, y menos mal que ha llegado usted. Usted ha sido ministro de Salud, es médico en ejercicio, es integrante del Colegio Médico. ¿Qué siente cuando ve acá por Armendáriz, pasa por el local y ve las fotos de todas las víctimas, los mártires, para decir que habría que calificarlos? Así es, profundo dolor, consternación. Y recuerdo momentos, porque me ha tocado perder amigos, compañeros de trabajo, médicos, en esta lucha. Recuerdo cuando algunos estaban en otras provincias y necesitaban atención. Yo sentí mucha indignación cuando en algún momento se les negó su traslado a un hospital o a la ciudad de Lima, inclusive por un ministro de salud, cuyo argumento fue
que todos los peruanos tenían el mismo derecho y por lo tanto no podían traer primero el recurso humano, lo cual era un error, porque no era un tema de derechos, pero ya en una lucha ante de defensa ante desastres, siempre se privilegia a quien va a garantizar la atención. En consecuencia, no era un tema enfocado de esa manera. No me dolió mucho y siento... Zamora, sí me acuerdo, es muy desafortunada. Desafortunado. Fue declarado persona no grata, claro, entre Iquitos. otras declaraciones que tuvo, ¿no? Esa fue una terrible. Oiga, después la otra cosa, el drama del oxígeno, por ejemplo. ¿El drama? Del oxígeno. Así es. Eso es una cosa incomprensible. Y terrible, que inclusive teníamos las posibilidades de recibir la participación de los privados, no solamente en la donación, sino en la misma compra. Lamentablemente, la gestión pública en la compra puede tardar mucho tiempo. Nosotros, hay comparaciones. El Hospital del Niño, por ejemplo, sí, de Breña y el de San Borja. El de Breña es absolutamente público, el de Breña es una asociación pública privada. Sí. En Breña se malogra, un ejemplo, un foco de un tomógrafo, se paraliza, no hay presupuesto de mantenimiento, puede pasarse 1, 2, 3, 4, 5 meses parado y las personas tienen que ser derivados a otro lugar cualquiera para realizarse el estudio. En San Borja, que es una asociación pública privada y el privado se encarga de darle soporte al tomógrafo, se malogra el foco en la mañana, probablemente en la tarde ya está repuesto o al día siguiente en la mañana. Y no se perjudica el paciente, que es lo que buscamos. Y al final, quien tiene que correr con los gastos, el costo excesivo de lo que no se puede hacer es el propio paciente. En consecuencia, yo creo que hay que mirar con desprendimiento a la participación de todos, sí, de todos los sectores. Lo que ocurre a veces es que cuando se defiende el estatismo en estas cosas, no se piensa en el cliente, en el paciente. Así es. Lo menos, el último que se piensa es el paciente. Entonces se piensa en una serie de teorías, la soberanía nacional, el poder de no sé qué, el gobierno de turno, y el paciente, bien, gracias. Así ese es el problema. Solamente es un tema declarativo, muchas veces, el derecho a la salud, pero el derecho a la salud con calidad, con dignidad. Entonces, eso es un tema que va más allá de solamente declarar los derechos. Yo creo que eso tiene que irse acompañando de una gestión efectiva que realmente llegue a quien tiene que recibir esa atención, ese servicio. Y por lo tanto, enfocarnos en el ciudadano, pero poniendo a su disponibilidad todos los mecanismos posibles que el sistema peruano en su conjunto pueden dar, sin ideologías, sin distinciones de ese tipo. La salud no puede tener ideologías, no puede tener color ni bandera política. No somos buenos los peruanos, parece ser por nuestra historia, en tener objetivos nacionales que superen a todos los gobiernos, a todos los partidos, a todas las modas, la ideología de A o B. No somos buenos en Así es. Si no ponemos a la salud en ese nivel, ya estamos fritos. Pues. Y que se convierta en una política de salud sostenible, claro, más allá del gobernante de turno. Imagínense, Chema, ¿cuántos ministros de salud hemos tenido en el periodo anterior, del 2016 a 2021? Creo que 9 o 10 ministros de salud. ¿Qué política sostenible puede haber? Imposible. Pero creo que este es el momento de lanzar también un pacto por la salud, un pacto social por la salud, donde se identifiquen los objetivos fundamentales y todos apuntar hacia eso y trabajar independientemente del gobierno de turno. Porque la salud debería estar por encima de todo esto. Sí, y bueno, y hay que reconocer que evidentemente tenemos altas y bajas, ¿no? Claroscuros, pero cuando yo he recorrido, incluso por RPP, para hacer los programas que hacíamos en provincias, he ido a postas médicas alejadas y he visto pobreza, pero al mismo tiempo he visto personal de primera calidad, enfermeras, chicas, gente de primera calidad. Entonces el factor humano nos favorece. Así es. Creo yo. La vocación es grande. Sí, pues. Y por lo tanto, eso es otra cosa que hay que trabajar, el reconocimiento del grupo de salud, del grupo trabajador, establecer una verdadera carrera sanitaria, reconociendo el esfuerzo que se hace,
capacitándolos, seguir en una capacitación continua y naturalmente en una remuneración digna. Yo creo que estas son cosas que son legítimas y que se pueden hacer, pero necesitan un planeamiento. Hay que ordenarnos un poco, hay que trabajar un poco la gestión del financiamiento en salud y los sistemas de información. El actual ministro, ¿cómo lo evalúa usted, doctor? Bien, yo conocía al ministro Ceballos, sí, más allá de que es pediatra, porque fue congresista. Correcto. Y estuve repasando algunas reuniones que tuve con él cuando yo estaba en el ministerio y reconozco una cordialidad importante en él. Y yo creo que aquí... Y tiene sensatez también. Lo que creo que está haciendo, está permitiendo que los equipos técnicos trabajen como debe ser. Y ojalá... Y yo aquí saludo esa actitud, felicito por ejemplo al viceministro Gustavo Rosell, que está demostrando grandes capacidades y al equipo que está llevando, y obviamente al propio ministro de Salud, al doctor Hernando Ceballos, y que continúe en ese desprendimiento y la apertura que debe haber que permita pues que se trabaje en una agenda común y que se puedan desarrollar planes y gestiones en favor de la población en general, pero bien orientadas, sin bandera política, sin color político, sin nada declarativo. ¿Qué pasa si adoptas más bien una actitud controlista, una actitud de yo, el único que aclaro soy yo, el único que digo soy yo, ese tipo de cosas? ¿Qué ocurre en el sector salud? Sería un caos. El sector salud es muy sensible. Así es. Por ejemplo, hablar de un sistema único, decir, mañana voy a juntar el Ministerio de Salud con ESalud. No, eso es un disparate. O decir, voy a poner control de precios en los medicamentos, simplemente para fomentar que haya escasez, que haya contrabando y que se encarezca. Y después cuando haces el control y hay escasez, le echa la culpa al monopolio no sé qué. Así es. Y esto metí pata. Así es. Eso ha ocurrido en todas partes. Así es. El mercado farmacéutico es sumamente complejo, tiene muchas variables, pero lo mejor es sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo con todos, con los productores nacionales y transnacionales y la propia política que el ministerio tiene que llevar a cabo. Yo creo que este es el momento. Aquí no es momento en la salud, que nos hemos visto tan afectados por esta pandemia que ha desnudado esta crisis social, económica y sanitaria del Perú. Yo creo que deberíamos mirar hacia adelante con una oportunidad de cambios reales. Y ojalá que así lo piensen nuestras autoridades. ¿Usted estaba atendiendo por Zoom? ¿Por virtual? Internet? Sí. Y presencial también. Presencial también. No dejé de atender en ningún momento. ¿En ningún momento dejó de atender presencial? Así me parece muy bien. Con todas las medidas de protección. Sí, pero es que tiene que ser así. Tenía que ser así. El acto médico, señores, no es un acto robótico, La mirada del médico al paciente es muy importante. Así es. Es una cosa importantísima lo que yo le digo a mucha gente. No, pero todo lo hacemos por internet. No es tan fácil, pues. No es tan fácil. Qué lindo sería. Así es, no es tan fácil. ¿Cuándo lo va a reemplazar usted un robot? No creo. No a mí, pero a mí sí, a mí en cualquier momento. Hay cirugía robótica, hay cosas, pero detrás tiene que haber, detrás tiene que estar el hombre, tiene que estar el acto clínico. El acto clínico es el acto médico básico. Así es. Eso va a ser imprescindible siempre. Bueno, doctor Salinas, muchas gracias, fue gusto verlo nuevamente. Un placer siempre. Muy amable, oiga. No, un placer siempre, Chema, y me alegra que estés bien. Y justo a Ana Alex